Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola a todos y bienvenidos a Del Libro Micrófono. En esta ocasión nos vamos a sumergir en un texto que estoy seguro que les va a brindar herramientas valiosas para conectar mejor con la gente. Exactamente. Hablamos del libro 25 maneras de ganarse a la gente del reconocido autor John C. Maxwell. Y en esta profunda exploración nuestro objetivo es destilar las ideas centrales y la sabiduría práctica que Maxwell comparte en este libro. Queremos que ustedes, quienes nos escuchan, puedan fortalecer sus relaciones interpersonales y dejar una huella positiva en cada interacción. Exacto, este libro es una guía repleta de principios que pueden poner en práctica de inmediato para construir conexiones sólidas y significativas. Sabemos que a ustedes les interesa obtener conocimiento de manera ágil, pero completa. Así es. Así que prepárense para esos momentos reveladores que nos harán reflexionar. Y vamos a comenzar por lo esencial, por la base sobre la que Maxwell construye todas sus recomendaciones. Curiosamente, este punto de partida no se centra en los demás, sino en uno mismo. Correcto, el libro inicia con la idea fundamental de que para conectar de manera genuina con otras personas, primero debemos aceptarnos y reconocer nuestro propio valor. Así es. Y fíjate, encontré una historia muy interesante sobre cómo surgió este proyecto. Les Pentarrot, quien colaboró con Maxwell en este libro, inicialmente tenía ciertas dudas sobre la necesidad de una secuela de cómo ganarse a la gente. Claro, porque ya el libro original había sido un éxito y ya Maxwell había como que agotado el tema. Totalmente. Sin embargo, lo que unió a ambos autores fue un propósito compartido muy poderoso. Sí. Ayudar a las personas a sentirse genuinamente valoradas. Exactamente. Y aquí es donde la psicología moderna nos ofrece una perspectiva reveladora. Antes, gran parte de la investigación se enfocaba en cómo eliminar las emociones negativas. Sí. La psicología tradicional dedicaba mucho esfuerzo a analizar y tratar la infelicidad, la ansiedad, la depresión. Claro. Pero en las últimas décadas, la investigación ha tomado un rumbo distinto. El foco se ha desplazado hacia la comprensión del bienestar como un estado integral. Y lo más interesante es que simplemente evitar lo negativo no es suficiente para alcanzar la felicidad. Anda, claro. La verdadera plenitud y la capacidad de conectar con otros de manera significativa emergen de un estado de salud integral, Exacto. lo que nos lleva a una verdad muy profunda. Uno no puede dar lo que no tiene. Si internamente no nos sentimos plenos y valorados, difícilmente podremos ofrecer valor genuino a los demás en nuestras interacciones. Exactamente. Y en este punto Maxwell introduce un concepto crucial, la percepción de nuestro propio valor. Para ilustrarlo, menciona una dinámica que su amigo Gary Smalley solía realizar en sus presentaciones. Imaginen esta escena. Smalley sostenía un billete de $50 frente a una audiencia de miles de personas y preguntaba quién lo quería. Y las manos se levantaban por todas partes. Una imagen muy poderosa y elocuente. Todos reconocemos el valor intrínseco de ese billete, independientemente de quién lo sostenga o de lo que haya pasado por él. Exactamente. Y entonces Smalley arrugaba el billete, lo tiraba al suelo, incluso pisoteaba y volvía a preguntar quién lo quería. Y las manos seguían levantadas. Claro. La lección era clara. El valor del billete permanecía intacto a pesar del trato que había recibido. Y Maxwell establece una conexión directa con nuestro valor personal. Aceptarnos a nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones es un fundamento esencial. Porque todos lidiamos con inseguridades, con aspectos de nosotros mismos que desearíamos cambiar. Es parte de la experiencia humana. Absolutamente. Y el libro nos recuerda que existen aspectos de nosotros que sencillamente no podemos modificar. Tal vez nuestra apariencia física, nuestra estatura, nuestra genética ya ha definido ciertos límites y en ese punto la clave reside en la aceptación radical. O aceptamos quiénes somos y trabajamos desde esa base, o quedamos atrapados en un anhelo constante por ser diferentes, lo cual inevitablemente socava nuestra autoestima. Y esa falta de autoaceptación se convierte en un obstáculo considerable para establecer conexiones saludables con los demás. Es como cargar un peso innecesario que nos impide movernos con libertad y autenticidad en nuestras relaciones. Exactamente. Pero ojo, esta aceptación no implica resignación ante todo. Maxwell también aborda la posibilidad real de transformar hábitos negativos. Menciona que un sorprendente 45% de los estadounidenses expresa el deseo de cambiar alguna mala costumbre y todos tenemos áreas de mejora si realmente nos comprometemos a ello.
La voluntad de superación es un motor muy poderoso. Y aquí el libro nos presenta una analogía muy impactante, la del elefante que ha estado encadenado desde su juventud. Así es. Nos cuenta cómo los elefantes pequeños se les ata con cadenas robustas a estacas firmemente plantadas. Inicialmente luchan con todas sus fuerzas por liberarse, pero con el tiempo aprenden por la experiencia repetida que es un esfuerzo inútil y terminan por resignarse. Claro. De adultos, aunque poseen la fuerza física más que suficiente para arrancar la estaca, sin dificultad ni siquiera lo intentan. Su condicionamiento temprano los limita de manera significativa. Es una metáfora muy potente sobre cómo nuestras propias vivencias pasadas y las creencias limitantes que hemos internalizado pueden aprisionarnos. Correcto. Incluso cuando en realidad poseemos el potencial para lograr mucho más. Y para ilustrar cómo subestimar nuestro propio valor puede llevarnos a dejar pasar oportunidades valiosas, Max comparte la fascinante historia de Chuck Wepner, el boxeador que inspiró la película icónica Rocky. Sí. Una historia realmente increíble sobre un boxeador relativamente desconocido que logró resistir varios asaltos contra el legendario Muhammad Ali. Así es. Wepner, en un momento sorprendente del combate, incluso logró derribar a Ali. Y su reacción inmediata en ese instante, en lugar de enfocarse en la pelea, fue decirle a su entrenador que preparara el coche. Porque en su mente ya eran millonarios. Wow. Su entrenador, con buen criterio, lo devolvió a la realidad del momento. Claro. Y después de la pelea, la esposa de Wepner, en lugar de felicitarlo efusivamente por su desempeño, le preguntó si él iría a la habitación de Ali o si Ali vendría a la suya. Una anécdota que refleja una cierta falta de plena conciencia sobre la magnitud de lo que acababa de lograr en el ring. Sí. Pero lo más asombroso de esta historia es que un escritor que estaba atravesando una etapa difícil de su vida presenció esa pelea y encontró en ella la inspiración para escribir el guión de Rocky. Sylvester Stallone, de hecho, describe ese momento como el génesis de la película que luego ganaría el Oscar. Y a pesar de que inicialmente le ofrecieron una suma considerable de dinero por el guión, Stallone insistió en interpretar el papel principal con un salario mínimo, porque tenía una fe inquebrantable en su visión. Y Wepner, a quien se le ofreció la opción de recibir una comisión o un porcentaje de las ganancias de la película, optó por una suma fija. Una decisión que a largo plazo le significó perder una fortuna. Maxwell utiliza esta historia como un ejemplo contundente para enfatizar que si no creemos en nuestro propio valor, si no estamos convencidos de que tenemos algo valioso que ofrecer al mundo, nunca podremos conectar verdaderamente con los demás en un nivel profundo. Nuestro ser auténtico, nuestra individualidad. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Es nuestro mayor activo. Y reconocerlo, aceptarlo y creer en él con convicción es el primer paso fundamental en el camino hacia la construcción de relaciones significativas. Y Maxwell concluye esta primera parte con un mensaje muy personal y alentador. Nos dice directamente que cree en nosotros, incluso sin conocernos personalmente, porque él tiene la profunda convicción de que cada ser humano posee un valor intrínseco y algo importante que aportar. Su misión en la vida es precisamente identificar ese valor en los demás, ayudarles a descubrirlo por sí mismos y animarlos a desarrollar su máximo potencial. Un mensaje realmente inspirador que sienta las bases para las estrategias prácticas que exploraremos a continuación. Exactamente. La premisa central es clara. Nuestro bienestar personal es el punto de partida esencial para construir relaciones sólidas y significativas. Y hablando de estrategias prácticas, la siguiente sección del libro se enfoca precisamente en eso, en las acciones concretas que podemos llevar a cabo en nuestro día a día para conectar de manera más efectiva con las personas que nos rodean. Y comienza con una regla muy sencilla pero sorprendentemente poderosa. La regla de los 30 segundos. Una regla que me imagino que has puesto en práctica. Sí. ¿Verdad? Por supuesto. Danos un poco. Bueno, es un principio que Maxwell ha internalizado por completo y que practica de manera constante en sus interacciones. Se trata básicamente de decir algo genuinamente alentador a una persona en los primeros 30 segundos de una conversación. Les Parrots, quien tuvo numerosas oportunidades de observar a Maxwell en acción en diversas reuniones, y entonces nos cuenta cómo John, al entrar en una sala, dedicaba los primeros instantes a dirigir palabras de ánimo y reconocimiento individualizado a cada una de las personas presentes. Menciona ejemplos muy concretos
como felicitar a alguien por el éxito obtenido en una reciente conferencia telefónica, agradecer su valiosa asesoría en un proyecto, o reconocer su habilidad particular para identificar oportunidades donde otros no las ven. Y lo hacía de una manera que se sentía completamente genuina y sutil sin parecer forzado. Cuando le preguntó sobre esta costumbre tan particular, Maxwell respondió con una frase muy significativa que encierra una gran sabiduría. Sé amable, cada persona que conoces está librando una batalla difícil. La gente necesita una palabra amable, un cumplido sincero que refuerce sus esperanzas y sueños. No cuesta absolutamente nada, pero tiene el poder de elevar el espíritu de las personas de una manera asombrosa. La clave fundamental de la regla de los 30 segundos, como bien señala Maxwell, reside en invertir el enfoque de la interacción inicial. En lugar de centrarnos en cómo causar una buena impresión o en qué podemos obtener de la otra persona, se trata de dirigir nuestra atención hacia cómo podemos hacer que esa persona se sienta bien en esos primeros instantes. Exacto. Antes de entrar a una reunión o de iniciar una conversación, Maxwell se toma un momento para reflexionar sobre algo positivo y específico que pueda decir a cada persona con la que se va a encontrar. Puede ser un agradecimiento sincero por algo que hicieron, el reconocimiento de un logro reciente, un elogio por una cualidad personal que admira o incluso un simple cumplido sobre su apariencia, siempre y cuando sea auténtico. Así es. Requiere una cierta dosis de tiempo, esfuerzo consciente y disciplina personal, pero la recompensa en términos de la construcción de relaciones positivas es inmensa, porque genera un impacto positivo real y tangible en las personas. Y Maxwell lo asume de manera muy acertada. La regla de los 30 segundos brinda a las personas un trato de primera clase desde el primer momento. Absolutamente. Y cita una frase muy perspicaz de William King, quien afirmó que un conversador verdaderamente brillante es aquel que tiene la habilidad de hablarle a uno acerca de uno mismo. Todos nos sentimos mejor y en consecuencia actuamos de una manera más positiva cuando recibimos atención y genuina afirmación sincera y aprecio por quienes somos y lo que hacemos. Y la regla va mucho más allá de simplemente hacer sentir bien a los demás. También tiene un efecto energizante muy interesante. Maxwell mencionó un estudio realizado por el psicólogo Henry H. Goddard, quien descubrió que cuando se alentaba verbalmente a niños que se sentían fatigados, sus niveles de energía experimentaban un aumento notable. Wow. Mientras que la crítica o el desánimo tenían el efecto contrario, debilitándolos. Sí. Las palabras, cuando se eligen cuidadosamente y se expresan con sinceridad, poseen un poder tremendo. Absolutamente. Imaginen el ambiente positivo que se podría crear en cualquier entorno si constantemente alentáramos a las personas en ese primer contacto crucial. Claro. No solo las estimularíamos a dar lo mejor de sí, sino que también nos convertiríamos en transmisores de una energía positiva contagiosa. Correcto. Y no debemos olvidar el poder intrínseco de motivación que reside en esa sencilla regla. Maxwell comparte una anécdota muy ilustrativa sobre Vince Lombardi, el legendario y exigente entrenador de fútbol americano, quien a pesar de su disciplina férrea y su enfoque en la excelencia, también era un maestro en el arte de la motivación. Claro. Cuenta cómo, en una ocasión, Lombardi reprendió duramente a un jugador durante una sesión de entrenamiento particularmente intensa. Más tarde lo encontró visiblemente desanimado y abatido en los vestuarios. En lugar de continuar con la crítica, Lombardi se acercó al jugador, le revolvió el cabello de manera amigable, le dio una palmada en el hombro y le dijo con convicción que algún día llegaría a ser el mejor defensor de toda la NFL. Wow. Ese jugador era Jerry Kramer, quien asegura que esas palabras de aliento pronunciadas en ese momento de vulnerabilidad tuvieron un impacto enorme y duradero en su carrera profesional y en su vida personal. Llegó al Salón de la Fama de la NFL, lo cual subraya el poder transformador de la motivación oportuna. Y un beneficio adicional de la regla de los 30 segundos es que también nos impacta positivamente a nosotros mismos. Es casi imposible ayudar genuinamente a otros sin que de alguna manera experimentemos un beneficio personal como resultado de esa interacción positiva. El gran Benjamin Franklin comprendió este principio intuitivamente y lo aplicaba de manera consistente en sus diversas interacciones sociales y profesionales. En una carta dirigida a John Paul Jones, le aconsejaba prodigar más elogios de los que quizás la persona mereciera y al mismo tiempo reconocer más errores de los que creía haber cometido, argumentando que esta actitud lo convertiría en un capitán excepcional. Franklin sostenía que la crítica constante y la censura solo generaban enemistades y en última instancia perjudicaban los objetivos que se buscaban alcanzar. Así que la próxima vez que interactúen con alguien, recuerden la sencilla pero poderosa regla de los 30 segundos. Olvídense por un momento de tratar de proyectar una imagen favorable de ustedes mismos y enfoquen su atención en hacer sentir bien a la otra persona desde el inicio. Dediquen esos primeros instantes cruciales a brindar atención genuina, afirmación sincera y aprecio por quienes son. Se sorprenderán gratamente de los resultados que pueden obtener. El siguiente principio que explora Maxwell es el poder de pedir ayuda a los demás como una manera
efectiva de hacerlos sentir valiosos. Una estrategia que, aunque pueda parecer sencilla a primera vista, tiene profundas implicaciones psicológicas en la dinámica de las relaciones interpersonales. Así es. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la experiencia de preguntarle una dirección a un desconocido en la calle? En la mayoría de los casos, la gente se detiene e incluso se esfuerza por brindarnos la ayuda que necesitamos, incluso si eso implica un pequeño desvío en su propio camino. Esto se debe en gran medida al hecho de que cuando alguien siente que posee un conocimiento o una habilidad que nosotros no tenemos en ese momento, se produce una estimulación positiva de su ego. Exacto. En el fondo, todos queremos sentirnos competentes. Y aunque sea por un breve instante, experimentar la sensación de ser un experto en algo. Brindar ayuda a otra persona nos proporciona una sensación gratificante de superioridad en ese aspecto específico y al mismo tiempo nos genera una sensación de realización personal, lo que inevitablemente se traduce en un aumento de nuestra autoestima general. Ajá. Esta necesidad de sentirnos útiles y necesitados es una pulsión psicológica fundamental en los seres humanos. Y los líderes verdaderamente efectivos, como bien señala Warren Bennis, tienen la capacidad de hacer que la gente se sienta una parte esencial e irreemplazable de los proyectos y las iniciativas, en lugar de ser percibidos como un simple complemento o recurso más. Cuando las personas sienten que su contribución marca una diferencia real y tangible en el éxito de una organización o un equipo, desarrollan un sentido de pertenencia mucho más fuerte y el trabajo adquiere un significado mucho más profundo y personal. Walter Shipley, un líder destacado de Citibank, comprendía este principio a la perfección. En una empresa de esa magnitud, su labor principal no consistía en supervisar cada detalle operativo, sino en cultivar un ambiente organizacional que fomentara la colaboración y permitiera que las personas se apoyaran mutuamente. Trascendiendo incluso sus propias limitaciones individuales. Él reconocía que si bien su rol era proporcionar la dirección estratégica, eran las personas en sus respectivos roles quienes realmente llevaban a cabo el trabajo crucial. Hacerles saber a los demás que los valoramos sinceramente y que necesitamos de su experiencia y su ayuda no es en absoluto una señal de debilidad personal, sino más bien una manifestación de seguridad en uno mismo y de fortaleza interpersonal. Correcto. Cuando somos honestos y transparentes acerca de nuestra necesidad de solicitar ayuda en un área específica, cuando somos capaces de articular claramente el valor único que los demás pueden aportar a una causa determinada. Ajá. Y cuando los incluimos genuinamente como miembros fundamentales de un equipo que busca alcanzar un objetivo mayor de lo que cualquiera de nosotros podría lograr individualmente, el resultado es que todos terminamos beneficiándonos de esa dinámica colaborativa. Correcto. Numerosas investigaciones han demostrado consistentemente que cuando las personas se sienten genuinamente necesitadas y valoradas por sus contribuciones, es mucho más probable que sean productivas, creativas e innovadoras en su desempeño. Incluso estudios comparativos con gemelos idénticos que poseen coeficientes intelectuales similares revelan que su rendimiento puede variar significativamente dependiendo del ambiente en el que se desenvuelven, uno prosperando en un entorno aventador donde se siente apreciado y necesario. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Y el otro, luchando en un ambiente que no reconoce su valor. ¡Wow! Interesante. Aquel que siente que su ayuda es valorada, consistentemente tiende a alcanzar un rendimiento superior. Así que no duden en absoluto en pedir ayuda cuando la necesiten. No solo obtendrán la asistencia específica que están buscando, sino que también tendrán la oportunidad de hacer sentir valiosas y competentes a las personas que los rodean, fortaleciendo así sus relaciones. El siguiente principio nos invita a algo muy hermoso y significativo: la creación de recuerdos compartidos y la práctica de revisitarlos con frecuencia. Maxwell subraya el poder único que poseen las memorias compartidas para establecer lazos profundos y duraderos entre las personas. Absolutamente. Las personas que tienen la oportunidad de pasar tiempo de calidad con John saben que casi con certeza se llevarán consigo algún recuerdo especial. Él tiene una habilidad particular para crear momentos memorables y también disfruta enormemente cuando otros se toman la molestia de crear recuerdos para él. ¿Y cómo cuáles? Comparten algunos ejemplos en el libro. Sí. Comparte una anécdota muy emotiva sobre una presentación que debió ofrecer ante miles de jóvenes en Phoenix. En lugar de simplemente escucharlo hablar a estos jóvenes que habían leído sus libros y escuchado sus enseñanzas durante muchos años, decidieron prepararle una sorpresa muy especial. Qué detalle tan increíblemente considerado.
12 líderes jóvenes de la audiencia subieron al escenario no para escucharlo, sino para compartir con todos cómo las enseñanzas de John habían impactado profunda y positivamente sus vidas. En lugar de dar una conferencia magistral, él se sentó humildemente y escuchó atentamente cada uno de sus testimonios. Este evento se convirtió en un recuerdo imborrable, tanto para él como para cada uno de los jóvenes que compartieron sus historias de transformación. Y Maxwell reflexiona sobre cómo los recuerdos compartidos poseen una fuerza unificadora muy poderosa. Exactamente. Pensemos, por ejemplo, en los soldados que han luchado juntos en una guerra, en los equipos deportivos que han ganado campeonatos importantes o en los grupos de trabajo que han logrado alcanzar metas desafiantes. Todos ellos comparten una conexión especial que perdura a lo largo del tiempo precisamente por esas vivencias compartidas. Las parejas que han logrado superar momentos difíciles en su relación a menudo recurren a revivir viejas experiencias positivas para encontrar la fortaleza emocional necesaria para seguir adelante. Las familias que se unen para participar en campamentos de verano o que realizan viajes juntos disfrutan recordando esos momentos especiales incluso muchos años después. Claro. Pero los recuerdos significativos no surgen de la nada, debemos ser proactivos en buscarlos. Y aún mejor tenemos la capacidad de crearlos de manera intencional. Absolutamente. Maxwell comparte una anécdota muy divertida sobre un viaje a Nueva York con un grupo de amigos donde improvisaron una peculiar carrera de carruajes tirados por bicicletas desde el corazón de Manhattan hasta la emblemática tienda Macy's. Me encanta esa anécdota. La combinación de creatividad y la disposición a hacer algo completamente diferente transformó lo que podría haber sido un día ordinario en un recuerdo hilarante que aún comparten y disfrutan enormemente. Crear recuerdos requiere una inversión de tiempo, una cierta dosis de planificación y sobre todo una pizca de creatividad. Maxwell menciona un viaje en yate que organizó para celebrar su 25 aniversario de bodas, donde sorprendieron a sus amigos más cercanos con una actuación privada del legendario Frankie Valli. Un evento cuidadosamente planeado con el propósito expreso de celebrar un hito importante y al mismo tiempo crear un recuerdo imborrable. Y la creatividad puede entrar en juego incluso en los eventos más inesperados y aparentemente mundanos. Cuenta la historia de un campeonato de boliche particularmente aburrido al que se vio obligado a asistir. Para inyectar algo de ánimo a la situación, terminó comprando periódicos para todos los presentes y otra persona tuvo la ingeniosa idea de comprar bolsas de maní para distribuir. ¡Qué buena idea! De repente la atención se desvió por completo del juego y se centró en esta inesperada intervención. Nadie recuerda quién ganó ese campeonato, pero esa noche se convirtió en un recuerdo memorable precisamente por ese giro inesperado. Los recuerdos adquieren un valor aún mayor cuando se comparten con las personas que amamos. Maxwell recuerda un viaje de pesca que realizó con sus hijos donde una divertida confusión sobre la cantidad exacta de truchas que habían pescado se convirtió en una anécdota familiar entrañable, que aún disfrutan y recuerdan con cariño años después. Y la parte crucial de crear un recuerdo significativo no es solo vivir el momento en sí, sino también la práctica de revivirlo posteriormente. Exacto. Esa es donde reside la verdadera recompensa emocional. Maxwell tiene la costumbre de pedir a sus compañeros de viaje que compartan su recuerdo favorito al final de cada aventura. Mira. También suele escribir notas recordando momentos especiales. Estas acciones aparentemente sencillas tienen el poder de fortalecer las conexiones interpersonales y generar una sensación duradera de bienestar. No hay nadie que no comprenda el valor intrínseco de los recuerdos positivos. Nos brindan consuelo y fortaleza en los momentos difíciles y nos inspiran y nos llenan de alegría en los buenos. Y la excelente noticia es que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de crear recuerdos significativos y de revisitarlos con frecuencia para mantener viva esa conexión emocional. Así que inviertan tiempo en planificar experiencias, exploren su creatividad para hacerlas especiales y compartan esos momentos con sus seres queridos. Correcto. Y no olviden la importancia de revivir esos recuerdos, porque la alegría que evocan puede perdurar por mucho tiempo. El siguiente principio se centra en el impacto significativo que puede tener el elogio público. Maxwell comparte una experiencia personal muy reveladora sobre cómo un reconocimiento hecho frente a otras personas transformó la percepción que alguien tenía de sí mismo. Sí. Nos cuenta sobre una ocasión en la que estaba impartiendo una lección a su personal de la iglesia y a los empleados de su compañía sobre las 10 características distintivas de una águila, personas que tienen la capacidad de hacer que las cosas sucedan, que son perspicaces para identificar oportunidades que ejercen una influencia positiva en su entorno, entre otras cualidades. Al concluir su lección, Maxwell mencionó a varias personas a las que había conocido a lo largo de los años y que encarnaban esas características de águila.
Y entonces sorprendió gratamente a uno de sus colaboradores más cercanos, Charlie Wetzel, al destacarlo públicamente por su notable iniciativa y su capacidad constante para hacer que las ideas se materializaran. Maxwell elogió específicamente la manera en que Charlie había logrado que un artículo escrito por él fuera aceptado para su publicación en una revista de alcance nacional, llegando así a millones de lectores. Las palabras de reconocimiento fueron tan halagadoras y sinceras que incluso conmovieron a Charlie hasta las lágrimas. Y este elogio público tuvo un impacto duradero y significativo en Charlie. A pesar de haber transcurrido más de una década desde ese momento, él todavía recuerda esa experiencia con una profunda emoción y gratitud. Ese es precisamente el poder transformador de elogiar a las personas frente a los demás. La forma más directa y fundamental de ganarse el afecto y el respeto de las personas es elogiarlas con una palabra positiva sincera y que tenga un significado personal para ellas. Y el simple acto de hacerlo en público amplifica su valor de manera instantánea y dramática. Porque en esencia todos anhelamos sentirnos valiosos en la vida. Así es. Mary Kay Ash, la visionaria fundadora de Mary Kay Cosmetics, comprendía este principio a la perfección. Decía, imagina que cada persona lleva un letrero invisible colgado del cuello que dice, hazme sentir importante. Es bonito. Mantener este pensamiento presente en nuestras interacciones facilita enormemente la práctica del elogio genuino. Además, es importante tener en cuenta que el valor percibido de un elogio aumenta significativamente dependiendo de quién lo emite. Un comentario positivo proveniente de alguien a quien respetamos profundamente tiene un peso mucho mayor y un impacto más duradero. Y el elogio público tiene el poder de ratificar las cualidades positivas en las personas y fortalecer las conductas que se destacan. Al reconocer públicamente una actitud positiva, por ejemplo, se refuerza esa actitud y se hace más probable que se manifieste de manera consistente en el futuro. Correcto. Mike Abrashoff, quien fue comandante de un barco de guerra, implementó una práctica muy efectiva de otorgar medallas públicamente a sus marinos, incluso por demostrar un esfuerzo máximo en sus tareas diarias. Esa iniciativa tuvo un impacto significativo en el aumento de la moral y la retención del personal a bordo. No existen efectos negativos inherentes a este gesto simbólico, siempre y cuando se realice con sinceridad y autenticidad. Elogiar públicamente a alguien es como darle alas de águila, permitiéndole elevarse por encima de sus propias dudas. Así que busquen activamente y creen oportunidades para reconocer y celebrar públicamente los logros y las cualidades admirables de las personas que los rodean. El siguiente principio nos invita a reflexionar profundamente sobre el poder de las expectativas y cómo podemos influir de manera positiva en los demás al depositar en ellos una reputación que se sientan motivados a mantener y a honrar. Maxwell comparte una frase muy perspicaz del Gran Gote. Trata a un hombre como aparenta ser y lo empeorarás. Pero trátalo como si ya fuera lo que potencialmente pudiera llegar a ser y harás que se convierta en lo que debe ser. Qué bien. Y luego comparte una anécdota personal sobre un viaje a Londres que realizó con un grupo de amigos donde tuvieron la oportunidad de visitar el histórico salón de guerra que Winston Churchill y sus principales consejeros utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el lugar en sí mismo no era particularmente impresionante, desde el punto de vista estético, lo que ocurrió allí durante los años cruciales de la guerra sí lo fue. Fue desde ese modesto espacio subterráneo que Churchill planeó estratégicamente y dirigió al pueblo británico en un momento de profunda crisis y amenaza existencial. Maxwell siente una profunda admiración por la extraordinaria capacidad que demostró Churchill para inspirar y motivar a su nación, esencialmente otorgándoles una reputación de resistencia y determinación que sentían la obligación de mantener a toda costa. Los desafió con expectativas elevadas, demostró una fe inquebrantable en su capacidad para superar la adversidad, y el pueblo británico respondió con una tenacidad admirable. Y John trata de aplicar esta poderosa cualidad en sus propias interacciones personales y profesionales. Sí. Constantemente se pregunta qué tiene de especial, de único y de maravilloso cada persona que conoce. Y una vez que identifica esa cualidad distintiva, no duda en compartirla con los demás. Menciona cómo se refiere a su asistente personal como alguien que siempre lo representa de manera excepcional al presidente de su compañía como el señor Relaciones, por su habilidad para conectar con la gente a otro, como el mejor amigo de un pastor, por su espíritu de servicio a otro como el alcanza metas, por su determinación, y así sucesivamente. Siempre se esfuerza por encontrar algo positivo y valioso que destacar en las personas que lo rodean. Otorgarle a alguien una reputación positiva que se siente impulsado a mantener le proporciona una meta clara que alcanzar. Exactamente. Algo que trasciende su estado actual y sus limitaciones percibidas. Les ayuda a jugar con orgullo, esforzándose por estar a la altura de la imagen positiva que se ha proyectado sobre ellos. Claro. Porque la gente a menudo logrará ir mucho más allá de lo que creían posible si alguien a quien respetan profundamente
profundamente, les dice con convicción que tienen la capacidad de hacerlo. Para poder darles a otros una reputación que se sientan motivados a mantener, Maxwell nos sugiere cultivar una opinión elevada de las personas en general. La manera en que los percibimos y las expectativas que tenemos sobre ellos pueden influir profundamente en su comportamiento y en su potencial de crecimiento. También es fundamental respaldar esa buena opinión con acciones concretas que demuestren nuestra confianza. Y quizás el ejemplo más dramático de cómo alguien decide dejar atrás el pasado de una persona y otorgarle una nueva reputación para el futuro lo encontramos en los relatos bíblicos, específicamente con los cambios de nombre de Abraham a Abram, que significa padre de multitudes, y de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Otorgarles a las personas un nombre nuevo, una manera de referirse a ellas que habla directamente de su potencial futuro, puede ser una herramienta increíblemente poderosa de motivación e influencia positiva. Maxwell incluso comparte una tradición familiar muy significativa de dar apodos a sus seres queridos, siempre con connotaciones positivas que resaltan sus mejores cualidades. Finalmente nos recuerda la regla de los 10 años, que generalmente se asocia con el tiempo de práctica deliberada necesario para alcanzar la excelencia en cualquier campo. Sin embargo, este proceso de desarrollo puede acelerarse notablemente cuando las personas comienzan a percibir signos tangibles de que están empezando a alcanzar esa reputación positiva que se ha depositado en ellas. Así que dejemos de lado los fracasos o las limitaciones percibidas del pasado de las personas y enfoquemos nuestra atención en su potencial futuro ilimitado. Dediquemos tiempo y esfuerzo a descubrir qué tienen de especial y ayudémoslos a ver esa grandeza en sí mismos y a manifestarla al mundo. El siguiente principio nos lleva a reflexionar sobre la importancia crucial de la comunicación oportuna y efectiva. Decir las palabras correctas con la intención adecuada en el momento preciso. Así es. Maxwell cita una frase muy sabia del filósofo Séneca. No existe un hombre con una prosperidad tan alta o tan firme que 2 o 3 palabras no puedan desanimarlo. Pero tampoco existe ninguna calamidad que con las palabras adecuadas no se empiece a disolver. Y nos presenta 4 escenarios muy reveladores que ilustran el impacto de la combinación de las palabras y el momento. Ajá. Palabras inadecuadas en el momento incorrecto inevitablemente desaniman. Sí. Palabras inadecuadas dichas en el momento correcto generan frustración. Correcto. Palabras adecuadas pronunciadas en el momento inoportuno pueden causar confusión. Ajá. Y finalmente, palabras adecuadas expresadas en el momento justo tienen el poder de animar e inspirar profundamente. Qué profunda verdad encierran estos escenarios. Las palabras adecuadas cuando se pronuncian en el momento oportuno son como una brisa fresca y revitalizante que infunden ánimo y esperanza. Pero elegir las palabras correctas no es suficiente. El momento en que las decimos es igualmente crucial. A veces la acción más valiosa que podemos realizar por alguien es precisamente guardar silencio. Correcto. Cuando sentimos la fuerte tentación de dar un consejo no solicitado, de alardear sobre nuestros logros, de decir el poco empático "te lo dije" o de señalar un error de manera crítica, a menudo la mejor opción es optar por el silencio reflexivo. Correcto. Como sabiamente aconsejaba George Sala, debemos esforzarnos no solo en articular lo apropiado en el momento preciso, sino también en resistir la tentación de expresar lo inapropiado en un momento que pueda parecer oportuno para nosotros. Cuando llegue el momento adecuado para hablar, debemos preguntarnos sinceramente cómo podemos alentar y edificar a los demás utilizando las palabras más apropiadas y oportunas. Maxwell nos aconseja ser especialmente sensibles al contexto del momento y al lugar en el que nos encontramos. Así es. Nos recuerda la conmovedora historia del general Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial, quien se encontró con un joven soldado visiblemente nervioso cerca del Rin. En lugar de minimizar su miedo o reprenderlo, Eisenhower admitió sentirse también nervioso ante la inminente operación, creando así un instante de conexión humana genuina y brindándole al soldado un inesperado alivio emocional. El rey Salomón lo expresó de una manera poética y profunda. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Prestar atención al contexto emocional y situacional es fundamental para que nuestras palabras tengan el impacto deseado. Y por supuesto, la autenticidad es clave. Las palabras deben provenir genuinamente del corazón. Maxwell comparte la inspiradora historia de la hija de Bennett, quien lo animó sin cesar durante una extenuante escalada. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.